Hola, ¿qué tal? Saludos a los telespectadores de Ciencia y Espíritu Televisión. Hoy vamos a tener un debate interesantísimo sobre la figura de Jesús de Nazaret o Jesucristo, y vamos a hablar con dos especialistas sobre el tema de alto nivel. Estamos hablando de dos especialistas como Yogari Pujol, que es teólogo, egiptólogo, antiguo sacerdote católico y que, bueno, presentó su tesis doctoral en la Universidad de Estrasburgo con el título Las fuentes egipcias del Nuevo Testamento. También tenemos con nosotros a José Luis Jiménez, que es investigador y escritor, y también pues especialista en estos asuntos. Y bueno, pues vamos a empezar un debate interesantísimo, ya que bueno, la figura de Jesucristo y lo que se ha escrito, las fuentes históricas que tenemos de su persona, pues siempre son bastante tardías. Es decir, estamos hablando de que la primera fuente histórica objetiva es Flavio Josefo, el historiador judío, y estamos hablando del año 90, 92 después de Cristo, es decir, unos 60 años tras la supuesta crucifixión. Tanto es así incluso que los evangelios mismos, las fuentes que se citan más directas sobre Jesucristo, estamos hablando de que datan del 70 después de Cristo, como muy pronto, hasta incluso el 100, 120 después de Cristo, en el caso del Evangelio de Juan. Así pues, vamos a empezar el debate y a ver qué nos tienen que decir los especialistas al respecto. Por ejemplo, ¿qué tal, Yogari Pujol? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que es muy importante desde el principio hablar de las fuentes y de lo que tenemos históricamente. Es un dato muy importante que el primer documento cristiano, el primero, es un trocito de 2 centímetros cuadrados del Evangelio de San Juan, el capítulo 18, que habla precisamente de la pasión de Jesús. Y según los estudios que se han hecho sobre este documento, sobre este papiro, estamos en duda de cuándo podría ser este papiro, pero todos los expertos nos dicen que 20 años más arriba o más abajo lo situamos en el 110, 115, 120, 125. Y este es el primer documento cristiano. Antes de esto no hay absolutamente nada, de nada, de nada. Entonces, claro, si ya tenemos este dato, luego, para establecer la cronología, pues se ha tenido que hacer, digamos, la cuenta atrás. ¿La cuenta atrás qué significa? Pues si los especialistas dicen que el Evangelio de Juan pues es un evangelio más trabajado, y además es curioso cuando se pregunta, ¿crees en Jesús? Pues tendríamos que decir si es el Jesús de los sinópticos o bien el del Jesús de Juan. El Jesús de Juan es un Jesús extrovertido, está hablando por los codos y entonces, pues claro, tendríamos un problema grave, ¿no?, para saber exactamente ya la figura de Jesús, cuál Jesús sería históricamente. Bueno, pues en cuanto a la cronología, es interesante este hecho de que el año 110, 120, luego pues se hace una cuenta hacia atrás y creo yo, hasta el momento, que los especialistas, yo hablo siempre de lo que yo he estudiado. Lo que he estudiado en la Universidad de Estrasburgo, pues es lo siguiente, que los evangelios todos son después de la caída de Jerusalén. O sea, cuando los ejércitos romanos
primeramente por Vespasiano y después por Tito, pues arrasaron Jerusalén, es en el año 70. Luego, después de este desastre, se pusieron en marcha personas judías y empezaron a escribir los evangelios. Yo diría incluso el Nuevo Testamento. Pero bueno, creo que es importante, a mi modo de ver, fijar, digamos, ya para que los que nos están viendo pues sepan que mi posición es esta. No hay nada antes del año 120 y luego lo demás pues son, digamos, una serie de trabajos para fijar la cronología de lo que podría ser los escritos del Nuevo Testamento. Claro, porque además estamos hablando de que dentro de los evangelios, pues tenemos 3 evangelios que se llaman sinópticos y que, bueno, que están escritos, bueno, de los 4, 3 están escritos en griego, lo cual ya implica que hay, pues, una fuerte tendencia helenista, es decir, hay un proceso de helenificación, del pueblo judío, y además incluso 3 de ellos son sinópticos, de alguna forma están siguiendo un programa fijo, con lo cual, profesor José Luis Jiménez, estamos hablando de alguna forma de algo que está hecho a través de una fijación escolar, una tradición literaria que ha tenido, que lleva su tiempo, es decir, que no se fija en 5 años. Hola, bueno, pues ¿Qué tal? ¿Cómo está? como ha dicho Yogari, efectivamente el Evangelio de Juan, de la comunidad de Juan, por ser más exactos, puesto que Juan evidentemente no vivió los 120 años que se le atribuyen de antigüedad a este Evangelio. Es más, parece ser que él este Evangelio lo hubiese escrito, si hubiese sido así, en la isla de Patmos, que es donde estuvo retirado. Y bueno, pues ya parece que esto no sería posible. Por lo tanto, diríamos que la comunidad de los, en este caso, juanistas, los seguidores de San Juan, serían los que habrían escrito este evangelio. ¿Qué ocurre con los otros 3 evangelios que forman parte del canon católico? Los llamados sinópticos, que quiere decir que en origen son los 3 iguales, es decir, vienen a decir lo mismo, exactamente lo mismo, de ahí la palabra de sinópticos. Pues como bien ha dicho Yogari, parece ser que se escriben con posterioridad, a pesar de que se le da una antigüedad al primero serial de Marcos, aproximadamente de unos 50 años después de la crucifixión de Jesús. Luego pues podría ser el de Mateos, unos 60-70, y el de Lucas entre 80-90, y ya el de Juan entre los 100 a 120. Pues bien, estos evangelios sinópticos son copias, no son los originales. No sabemos qué decían en los evangelios originales. Si ahora fuéramos al Vaticano, que es donde se supone que están custodiados los evangelios, y dijéramos, a ver, que nos muestren los evangelios originales, estos sinópticos de Marcos, de Mateos y de Lucas, ¿qué dicen? No los tienen, nos muestran unas copias. Y estas copias, pues claro, las escribieron hombres, y las escribieron unos hombres de aquella época, precisamente posterior ya a la invasión por parte de Tito de Jerusalén, cuando saquean todo el templo de Jerusalén, con unos intereses políticos, porque hay que recordar que la Iglesia que conocemos como católica y apostólica y romana no se oficializa hasta el año 325, cuando se lleva a cabo el primer concilio ecuménico, es decir, el concilio de Nicea, en Nicea, que lo convoca el emperador Constantino I. Es aquí, en este concilio, donde se van a sentar las bases de esta nueva religión, una religión ficticia, por otra parte, que no va a seguir doctrinas, de alguna forma, de los mensajes de Jesús o de los seguidores de Jesús, porque en la época en la que vive Jesús, no son cristianos, no se llaman cristianos, él no se hace llamar Cristo. Esto es un título que se le otorga después de la crucifixión, de la supuesta muerte, voy a decir supuesta muerte, de Jesús, por un judío fariseo, que es un radical aférrimo, que no era otro que Saulo de Tarso, un judío romanizado, que luego lo vamos a conocer en la Iglesia Católica como San Pablo. Y es San Pablo el que va a decir, cuando Jesús es crucificado, Jesús ha muerto, ya no tenéis que seguir a Jesús, ahora hay que seguir al Christos, que es una palabra en griego que significaría
el ungido, el rey ungido. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues que hay unos evangelios, los que la Iglesia acepta, los que forman parte del canon, que se nos dice que lo han escrito unos apóstoles. El de Marcos, que sería, en todo caso, un discípulo de Pedro, de San Pedro, de Simón. El de Mateos, que sería una especie de escribano, y Lucas, que sería un médico. Pero yo entiendo que no fueron ellos directamente, sino en todo caso seguidores de esta tendencia, ¿no? ¿Y por qué no tenemos los originales? Esa es una pregunta ya que habría que hacerse, porque puede faltar uno, pero ¿por qué de los 3 sinópticos no hay ninguno original? Y es otro tema que nos da para pensar. En cambio, y digo en cambio, sí que tenemos cientos de evangelios o manuscritos que se conocen como evangelios apócrifos, muchos de los cuales fueron descubiertos en el año 1945 en Nag Hammadi, que es una ciudad que está en Egipto, en el Alto Egipto, donde aparecen estos evangelios apócrifos que nos hablan de un Jesús, como decía Jogare Pujol, más extrovertido, un Jesús humano, una persona que no se presenta a sí mismo como Dios ni como el Cristo. Él mismo se hace llamar además el Hijo del Hombre, ¿no? No exento, por supuesto, de ciertas facultades, de polémicas, pero que en estos evangelios, en estos manuscritos, que son no solamente coetáneos con los canónicos, que era una de las condiciones que aludía, por ejemplo, los teólogos de la Iglesia Católica para, de alguna forma, descalificarlos, diciendo que como no eran coetáneos, que se habían escrito con posterioridad a los canónicos, carecían de valor. Pues no, señor. Mire usted, le voy a dar 4 ejemplos, o le voy a dar 2 si quiere, para demostrar que están mintiendo descaradamente, como siempre hacen, y manipulando. Tenemos de los primeros evangelios que existen, que son de corte gnóstico, tenemos uno que sería, bueno, lo dice, no es que lo diga el propio autor del Evangelio, sino lo dice un patriarca o uno de los primeros padres de la Iglesia Católica, como es el obispo Ireneo de León, en el año 180, 170 y pico, 180. Él habla del Evangelio de Judas. Y cuando él habla en su obra, en su libro Contra los herejes, Adversus Aeres, él aquí hace referencia a una serie de evangelios apócrifos, de escritos de corte gnóstico, que están hablando de un Jesús totalmente humano, con unas características humanas, donde aquí, por poner el ejemplo que se conoce más actual, el del Evangelio de Judas, pues habla como que Judas no era ese traidor que nos habían contado, ni había hecho lo que nos habían dicho. Y la Iglesia Católica, ¿qué dice? Que eso no existe, que es una invención, es una alusión del obispo Ireneo de León para hacer referencia a esta secta de los cañinitas. Bueno, tenemos la sorpresa que en el año 1978, en otra ciudad de Egipto, en el Miña, aparece este Evangelio de Judas, que luego vemos que la National Geographic muestra públicamente a todo el mundo donde efectivamente existe este Evangelio. O sea, que no era una invención del obispo Ireneo. Y este Evangelio, si el obispo Ireneo estamos diciendo que lo dice en su libro Contra los herejes en el año 181, estamos viendo que ese Evangelio es muy anterior a los canónicos, o como mínimo coetáneo. Por lo tanto, ya no me vale lo que dice la Iglesia Católica, que los evangelios canónicos no sirven porque se han escrito después. No, los evangelios apócrifos se han escrito coetáneamente a los otros o incluso antes. Este es un ejemplo. Pero ahora te voy a poner otro ejemplo, que el propio obispo Ireneo de León también menciona en este libro, Contra los herejes, cuando habla de Basílides. Basílides es otro patriarca gnóstico que dice unas cosas tremendas para la Iglesia. Dice, por ejemplo, que Jesús, como tenía la facultad de transformarse, de mostrar una apariencia distinta físicamente a la que tiene, podía tomar la apariencia de otra persona. Y por lo tanto era muy difícil reconocerlo. Y que eso justificó que Judas tuviese que darle un beso a Jesús cuando en el Monte de los Olivos tiene que ser entregado, para que sepan que es Jesús a través del beso, puesto que podía tomar la apariencia física de otra persona. Y va más allá, cuando luego dice, cuando Jesús va con la cruz hacia el Calvario, obligan a otro judío, a Simón de Sirere, a que cargue con la cruz. Y en ese momento, dice el obispo Ireneo de León, que comenta, que escribe Basílides,
que Jesús toma la apariencia de Simón de Sirere, que cuando Simón de Sirere carga con la cruz, luego él le da la apariencia de Jesús y que por lo tanto el que muere en la cruz no es Jesús, que es Simón de Sirere. Claro, esto evidentemente pues ya crea una controversia de tal magnitud que este tipo de evangelios, de manuscritos, al margen de que lo que se expongan en ellos sea cierto o no sea cierto, choca frontalmente con los evangelios canónicos, con los evangelios sinópticos. Por lo tanto, todos estos escritos que nos hablan de un Jesús humano, de un hombre, como en el evangelio apócrifo de Felipe, que dice que Jesús es el Hijo del Hombre, y que es un misterio, existe el misterio de Jesús, del Hijo del Hombre, y el misterio del Hijo del Hombre, puesto que les hace llamar el Hijo del Hombre. O sea, es decir, tiene un hijo. Jesús tiene un hijo, según el evangelio de Felipe. Y además dice, María Magdalena es la esposa de Jesús. El matrimonio de Jesús y María Magdalena es un matrimonio sagrado que se diferencia del profano, y sigue hablando, y habla de las tres mujeres, de María de Cleofás, que es su amiga, María la Virgen, que es su madre, y María Magdalena, que es la amiga, la madre y la koinonos. O sea, son las tres cosas. Koinonos, que en griego, que el profesor me dirá si no es así, significa la compañera sentimental, porque la traducción sería la persona con la que se comparte todo. ¿Eh? Hay algunos teólogos y algunos profesores que dicen que no, que para justificar dice que es la socia. Yo digo, ¿la socia de qué? Que tiene una panadería, una tienda de pescado, ¿qué? ¿La socia de qué? Porque para decir amigo ya están mencionando a Cleofás, a la María de Cleofás. Para decir la madre ya habla a María, la madre. Y dice, las tres Marías, María de Cleofás, María su madre y María Magdalena, que es su koinonos, su compañera. Por lo tanto, tenemos varios, y he mencionado estos para no extenderme, varios manuscritos, varios evangelios apócrifos que la Iglesia oficial del Imperio Romano, que no hay que olvidar, porque hasta entonces eran sectas de seguidores, de judíos, de seguidores de Jesús, de corte gnóstico, y hasta que no aparece Saulo de Tarso, alias San Pablo después, y crea la figura del Cristo, y los seguidores de él, los paulinos, al final acaban siendo la religión oficial del Imperio Romano, pues toda esta doctrina y todos estos dogmas de fe no existían. Son a partir de ese momento que el emperador Constantino I, cuando realiza el Concilio de Nicea, además se lleva a cabo, se produce la creación del credo niceno, la divinidad de Jesús, y ya existen los primeros rechazos entre los obispos que no están de acuerdo, por ejemplo, con la exposición de Arrio, los arrianos, en la que dicen que Jesús pues no es Dios como tal, sino que sería una criatura de Dios. En fin, todo esto que no quiero abarcar todo el tiempo para que pueda hablar ahora. Claro. Pero esto es lo que es mi postura, de que no es que Jesús históricamente no haya existido como tal. Quien yo pienso que no ha existido es el Jesús que nos ha pintado la Iglesia Católica. O sea, el personaje de Jesús sí, históricamente ha existido, y ahora entraremos, si quieres, en más materia, en qué me baso yo, en qué evidencias físicas y en qué pruebas, pero sería, en este caso, un Jesús humano, un Jesús que históricamente, como todos, ha tenido su vida familiar y sus más y sus menos, y pues seguramente muchas más cosas que nosotros pues no hemos llegado a conocer. Y luego está el Jesús mitológico, clásico, divinizado, el personaje que ha creado la religión porque existía un interés, sobre todo político, de Estado. No lo olvidemos, que la religión católica apostólica romana y todo esto surge a partir del Concilio de Nicea, cuando el emperador Constantino le interesa tener una religión oficial para, de alguna forma, armonizar o unificar todo un imperio que acaba de conquistar, donde la mayoría de sus súbditos pues profesan la religión de la adoración al Sol Invictus, ¿no? Son paganos, es una religión pagana. Sí, sobre todo además porque el cristianismo o judeocristianismo, vamos a hablar con propiedad, pues era pues una religión monoteísta, ¿no? Y entonces pues para un imperio tal vez el monoteísmo pues resultaba más aglutinador, ¿no? Más fácil para controlar las mentes de los súbditos. Entonces, bueno, el tema es importante porque ha llegado incluso hasta la justicia. Tenemos que decir que la justicia italiana ha acabado admitiendo a trámite la querella de un periodista italiano, Luigi Caschioli, que, bueno, pues está denunciando a la Iglesia por el delito de sustitución de persona
y asegura que la figura de Jesús pues, ha sido utilizada en beneficio de la Iglesia para lucrarse y pues, para situarse en el poder de forma indefinida. Dice que han abusado de la creencia popular. Dice que, bueno, pues que la Iglesia ha abusado de esta creencia popular, que ha inculcado como hechos reales a otra cosa, a cosas que no son nada más que invención, pura invención. Y entonces, pues bueno, esto tiene que llegar a la Corte y se va a debatir, porque bueno, el tema es interesante, se las trae, ¿no? Es decir, si realmente la Iglesia y el Vaticano, que son unas instituciones tal vez las de mayor poder, no solo material, sino también moral, con lo que ello implica, que se haya construido todo este imperio a través de una manipulación, de una sustitución de una persona, de una mitificación de una persona que tal vez fue histórica, estamos hablando de algo muy grave, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos siempre de sorpresa en sorpresa. Yo había estado trabajando mucho sobre esas fuentes egipcias y una de las primeras sorpresas es que el Nuevo Testamento, los Evangelios sobre todo, están hechos con simetrías internas. Claro, nosotros cuando leemos el Evangelio, pues parece que sea un estilo un poco de novela, pero en cambio, estudiando el texto en griego, que está escrito en griego, pues nos damos cuenta de que está escrito todo en simetrías internas, o sea, A', B', etcétera, con un elemento asimétrico. ¿Esto qué supone? Supone que los que han hecho el Nuevo Testamento son filólogos de primera categoría. Otra cosa es discutir si su griego, que si el griego de Lucas es mejor que el otro, pero no hablamos, digamos, de la calidad del griego, porque efectivamente los que han escrito el Nuevo Testamento no es un griego clásico, sino que es de la Koiné, etc. Pero lo importante es que está hecho con unas simetrías internas, lo cual significa que los que han hecho el Evangelio lo han hecho con un arte peculiar muy importante y que no puede ser cualquiera. Claro, entonces, efectivamente, si decimos que, por lo que parece, pues fue después de la caída de Jerusalén, o sea, el año 70, pues eso ya concuerda con la idea de que efectivamente los evangelios fueron por allá los años 80, porque hacer un Nuevo Testamento con simetrías internas, esto es un trabajo, digamos, muy difícil de hacer. O sea que, y además, como decimos los sinópticos, esas simetrías también están en esos sinópticos, o sea que se entrecruzan una serie de vocablos que no aparecen en un sitio, pero aparecen en el otro, pero con formas de simetrías diagonales. O sea que es una obra, digamos, de arte filológico. Y esto no lo puede hacer cualquiera. Y después, si tenemos en cuenta de que incluso hoy en día hacer un libro o hacer algo, se necesita el papel, se necesita la tinta, se necesitan muchísimas cosas. Y luego, si además la técnica, digamos, de escritura, pues es de un saber muy importante, esto nos llevaría siempre a pensar quién es el que puede haber escrito digamos, esa literatura. Y ahondando en mi trabajo, pues si yo he estado trabajando en esas fuentes egipcias, entonces aparece en mi trabajo, pues en el Evangelio, por ejemplo, de Marcos, cuando se habla del bautismo de Jesús, ¿qué se dice? Se dice, tú eres mi hijo amado, en que tengo mis complacencias, etcétera. Esto es, digamos, una copia exacta de las primeras palabras que aparecen en los textos de las pirámides. Por lo tanto, si en un hecho tan importante como este, de que es el bautismo de Jesús, pues aquí hay una característica muy importante que hace ya referencia a un texto, digamos, sagrado para los egipcios, muy importante. No solamente eso, sino que la figura de Juan Bautista, es interesante ver que en el momento que se habla de él, de Juan Bautista,
pues aparte de que es el único personaje, creo yo, del Nuevo Testamento cuyo nombre significa lo que está haciendo. O sea que Juan Bautista pues es un señor que bautiza. Y dentro de los dioses egipcios, pues hay otro que es muy interesante porque ese personaje pues es el dios Upaut, y que traducido significa el que abre los caminos. Exactamente lo mismo que de Juan Bautista. Juan Bautista, todos sabemos que es el que prepara los caminos del Señor. Pues bien, nada más empezar el Evangelio de Marcos, tenemos aquí dos digamos, descripciones de un dios Upaut, que es el que abre los caminos y prepara los caminos, y además tenemos la representación suya en la barca solar, cuando sale el dios del templo, él está situado a proa y con una figura de un animal. Y es muy curioso porque a Juan Bautista también dice que iba vestido con pieles de camello. O sea que hay toda una serie de, digamos, de elementos que nos hacen ver muy a las claras. Además es indiscutible esto, si es el texto de las pirámides, pues es el texto de las pirámides. Eso que digo del dios Upaut, esto ya es más, digamos, más elaborado, y entonces la persona tiene que tener un conocimiento más exacto, digamos, de egiptología. Pero yo tengo que decirlo, o sea que nada más empezar el Evangelio de Marcos tenemos ya dos grandes apuestas por una intervención, digamos, de lo que se llama copiar directamente unos textos egipcios. Por lo tanto, podemos empezar ya diciendo que si los que han escrito el Evangelio eran gente que están trabajando con simetrías internas y además conocen los textos sagrados egipcios, pues hemos de empezar ya a preguntarnos una serie de cosas antes de ir adelante, ¿no? Y además, los nombres que nosotros hemos colocado a los evangelios en realidad son todos apócrifos. No sabemos, hoy por hoy no sabemos quiénes escribieron el evangelio. No lo sabemos. Luego, por una serie de asimilaciones, pues podemos decir que sí, tal o cual, pero no lo sabemos. Hoy tampoco sabemos exactamente cuándo se escribieron. Más o menos podemos pensar que a partir del año 80, no sabemos. El orden, nos gusta decir que sí es el Evangelio de Marcos. No lo sabemos, no sabemos. O sea que, científicamente hablando, no sabemos quién escribió el Evangelio, cuándo se escribieron los Evangelios, ni menos dónde se escribió el Evangelio. En fin, hay una serie de dudas muy importantes y todo está esto pues en el aire. Luego, evidentemente, que vamos precisando y podemos decir lo que parece que no es, ¿verdad? Mi profesor, por ejemplo, decía siempre algo muy importante. Decía que los que han escrito el Evangelio no conocían Palestina. No conocían Palestina. Esto es muy importante. No lo conocían. ¿Por qué? Porque la geografía pues falla. Jesús se iba a la región de Dalmatuta, pero si esto no existe, ¿esto qué significa? Hay una serie de cosas muy, digamos, que falla en la geografía y en el camino que seguía Jesús visitando pueblos, etc. Naín, ¿dónde está Naín? Nadie lo sabe. Nazaret, es la historia de siempre de que si ha existido o no ha existido, pues parece ser que no existía. Jesús va a Cafarnaún, a la sinagoga de Cafarnaún. Según los estudios arqueológicos, pues iba a un sitio, no sé si sería digamos, en principio no existía. O sea, hay toda una serie de cosas que no funcionan, y en cambio, sí que mi trabajo, pues, digamos, voy de sorpresa en sorpresa porque voy viendo como toda la figura esa de Jesús es una figura a imagen y semejanza del faraón egipcio. Por eso, pues,
ya publicamos el libro Jesús 3000 años antes de Cristo, y ahora pues tenemos, dentro de pocos días, tenemos la gran alegría de que va a salir en catalán por primera vez. Ese estudio, digamos, de comparación, o sea, un estudio en que se ve pues claramente que la figura de Jesús está calcada de un gran proyecto, de un, digamos, de un faraón teológico. Y que por lo tanto, de la misma manera como el faraón ha nacido pues con una teogamia, o sea, que el Dios interviene dentro del matrimonio, aquí no se anula a nadie, el marido es el marido, y además la idea esa de la espiritualidad pues no significa para nada que se tenga que excluir al pobre José, sino que además aprovecho la ocasión para decir que es muy importante cuando uno lee el Evangelio, leerlo en griego, y allí cuando hay una anunciación, que en el Evangelio pues el ángel Gabriel dice, tendrás un hijo que será el Hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces María dice, ¿cómo podrá ser esto si yo conozco hombre? Si yo conozco hombre. Es la traducción exactísima de esa pregunta retórica que todos los especialistas en griego dicen que es evidente. O sea que el ángel le dice, vas a tener un hijo que será hijo de Dios, y ella dice, ¿cómo será eso si yo tengo hombre? Y entonces le dice, no hay problema, porque el tener hombre, o sea, tener relaciones sexuales, y aquí sí que queda ya, digamos, de un bandazo fuera de toda duda, que Jesús, pues el Jesús, yo no hablo del Jesús histórico, porque yo creo personalmente que no ha existido, pero es igual. Yo hablo del Jesús del Nuevo Testamento, pues efectivamente, allí en griego se dice que María pues no era virgen, sino que tenía otros hermanos, y el Hijo de Dios, ese Hijo de Dios, es simplemente por virtud del Espíritu Santo. O sea, es un valor añadido, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver, y ya está. Y entonces, pues todo el Nuevo Testamento está hecho bajo la concepción, digamos, egipcia, y aquí encontramos pues el Padre Nuestro, que es egipcio, las bienaventuranzas, que son egipcias, la muerte es del dios Osiris, no sé, o sea que no hay ninguna... Y entonces lo que nos podemos preguntar es ¿por qué? ¿Por qué tuvieron, digamos, necesidad de crear un personaje tan extraordinario, y a base de, digamos, de esa calidad de las personas que lo hicieron? Porque tenían que conocer, los que hicieron el Nuevo Testamento, pues mira, tenían que saber griego, después tenían que saber, efectivamente tenían que saber pues hebreo, porque hay algunas alusiones, aunque no todos los evangelistas lo sabían. Después, ¿qué tenían que saber más? Toda la mitología egipcia, sabían la mitología egipcia. Aquí no podemos hablar de muchas horas, pero por ejemplo el Evangelio de San Juan está copiado de un texto fantástico que es lo que podríamos llamar el fin de semana en el lago. Y este es un texto que está escrito en hierático, y por lo tanto tenían que conocer la lengua hierática. Y los otros textos que yo estaba mencionando y que están a la base de mi estudio, pues están escritos en jeroglíficos, están escritos en hierático, están escritos en demótico, etcétera. O sea que eran conocedores de estas lenguas y de toda su mitología. Por lo tanto, aquí hay algo muy importante que tenía que haber pasado. Mi convicción es la siguiente. ¿Quién escribió o podría haber escrito esto? Porque ahora mis estudios últimos están basados en la figura de San Pablo. San Pablo, yo creo que nos da, el estudio de esa figura nos puede dar, creo yo, la clave del problema. Para mí, San Pablo no ha existido nunca. Para mí, San Pablo es un constructum literario. ¿Qué significa eso? Un constructum literario significa que el personaje de Pablo ha sido construido a base de dos grandes fuentes egipcias. Una de ellas, que es el gran texto, digamos, con una profundidad extraordinaria,
que es el cuento del náufrago. El cuento del náufrago, escrito hace ahora en estos momentos 4000 años, y que lo descubrió Golenishev. Pues este náufrago, el cuento del náufrago, yo lo he trabajado palabra por palabra y es toda la gran teología que encontramos en Pablo. San Pablo no se cayó del caballo. El texto, incluso hoy, esta mañana, he escuchado al arzobispo de aquí de Barcelona que decía que San Pablo se había caído del caballo. No lo dice el texto. Y además no se caía por una razón, porque el que ha escrito el texto este del momento en que Pablo pues cae de bruces en el suelo, va siguiendo la fuente egipcia del náufrago, y allí no había caballos. Pues muy bien, pues es una anécdota simplemente, pero esto es importante porque toda la gran teología del náufrago ha pasado a ser la gran teología de Pablo. Y luego, su biografía, o sea, lo que él hace desde arriba hasta el final y por el medio, está copiado de la obra de Filón de Alejandría, el Contra Flaccus, que es el Flaccus era un embajador de Roma a Alejandría. Y es muy interesante ver cómo todo lo que hace Pablo pues lo ha hecho ya este flaco. O sea, que tendríamos aquí unas grandes invenciones y unos grandes, digamos, personajes creados. ¿Para qué? Pues por una simple razón. Filón de Alejandría era pro-romano. Los romanos estaban hartos ya de encontrarse a cada paso a los judíos y estaban siempre haciéndoles la guerra, y el año 70, pues bueno, ya fue el final casi el final, porque los judíos renacen y no había forma de eliminarlos, pero sí que ya estaban hartos. Y entonces había una serie de personajes, uno de ellos muy importante, que es este señor que nosotros conocemos como Flavio Josefo. Flavio Josefo fue uno de los primeros que comprendió que la cosa había cambiado, que era... ya todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo lo sabe, pero el Flavio Josefo era primeramente sacerdote, después era general que estuvo al frente cuando las tropas, las legiones romanas atacaron Palestina. Empezaron por los flancos, o sea que empezaron por arriba, por Galilea, y él pues estuvo allí defendiendo pues Galilea, pero no sé si fue con muchas ganas, porque la cuestión es que los romanos pronto acabaron con él. Pero se da la casualidad muy interesante de que él y sus 4 o 5 digamos jefes generales se escondieron en una gruta, y arriba tenían a los romanos. Y entonces él dijo, vamos a suicidarnos, porque no nos vamos a entregar. Y entonces dijeron, bueno, suicidarnos no, sino que uno va a matar al otro, ¿verdad? Y entonces empezaron a matarse. Pero este señor, que no se llamaba Flavio Josefo, se llamaba Josefo, pues dijo, cuando quedaban 2, oye, no tenemos nada que perder. Pero él era muy astuto, porque él ya había estado en Roma como abogado para ir a defender a un sacerdote judío. Y entonces sabía que los romanos trataban muy bien a los que eran sabios o que tenían letras, etc. Y entonces él pensó, no tengo nada que perder, ¿por qué nos vamos a matar ahora? Subamos arriba. Y entonces subieron y se presentó, yo soy Josefo. Y entonces, efectivamente, la cosa funcionó, y al ver que era un hombre, los romanos sabían perfectísimamente que el 90%, 99%, la gente no sabía leer ni escribir ni nada, y cuando había uno que tenía letras, pues esto lo guardaban. Los que enseguida se hacía un casting, los romanos, cuando llegaba a un sitio, como hacían toda esta gente, pues unos esclavos, los otros, pues, en fin, etcétera, etcétera, o sea que, y otros, pues a espada. Lo aprovecharon, ¿no? Pues, o sea que la cosa es muy sencilla. Y en cambio, si había uno que sabía leer o escribir, lo que sea, pues Josefo, hombre, por favor, esto es fantástico. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues este Josefo
pues lo tomaron y le dijeron: nos vas a hacer un gran servicio, ven a Jerusalén, que ahora estamos allí con las tropas, con las legiones, hemos rodeado la ciudad, y tendrías que decirles que ya tienen que dejarlo. Y entonces él mismo nos cuenta, Josefo nos cuenta, que iba día tras día dando vueltas por las murallas y les decía algo muy importante, que aquí yo creo que está la clave primera para comprender el porqué del Nuevo Testamento. Josefo les decía a los ciudadanos de Jerusalén: ciudadanos de Jerusalén, tenéis que saber que Dios os ha abandonado. Dios no está en Jerusalén, Dios está en Roma. Cuando yo leí esto, lo tuve que leer 4 veces, porque esto no se lo cree nadie. Pero sí, está escrito. Está escrito de la pluma de Josefo. Dios os ha abandonado. Dios no está en Jerusalén, Dios está en Roma. Y esto, pues, ¿qué le valió? Pues que nosotros le conocemos por el nombre de Flavio Josefo. ¿Por qué? Porque Vespasiano pues le regaló una de sus casas y se fue a Roma, y allí en una casa que había sido de Vespasiano escribió pues toda la guerra judía, etcétera, etcétera, y le dieron el título de Flavio Josefo, el gran traidor judío, ¿verdad? Pero el que abre, ¿qué es esto? Es el hombre que cambia ya el giro de la historia judía y se pone al lado de los romanos. Pero no es solamente él, porque si hubiera sido solamente un hombre, no, había algo más importante, que es los de Alejandría. Los de Alejandría, la familia la familia allí, hay algo muy importante, porque tenemos en Alejandría la élite de los pensadores eran pro-romanos. Y por lo tanto, como judíos que eran, pensaron y seguían esta misma línea. Pero si leemos en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo se va a Roma, él lo único que hace es hablar con los judíos para convencerles de exactamente, casi con las mismas palabras que decía el Flavio Josefo. Les decía: tenéis que comprender que los tiempos han cambiado. Estamos delante de lo que podríamos llamar la Pax Romana, o la ecumene, o sea, estamos en un momento de cambio muy grande, y los judíos, pues estáis muy equivocados, porque estáis en contra de Roma, y ahora esto ya se ha acabado. No tenéis ni templo, todo está destruido completamente. Rendir, ¿no? O sea, se ha acabado. Sí, y entonces el Nuevo Testamento, ¿qué es? Está escrito por gente que, creo yo, que eran discípulos que estamos en Filón de Alejandría. O sea, discípulos tardíos de Filón de Alejandría escribieron el Nuevo Testamento precisamente para decirles a los judíos que el mundo había cambiado. Y entonces, y esto ocurre cuando, pues después efectivamente del año 70, antes no existe nada. La historia de San Pablo, como digo, si yo puedo demostrar que está copiada y que no ha existido, pues entonces ya todo esto cambia completamente. Es una nueva visión, es la visión del ecumene, es la visión de que los tiempos han cambiado y de que es inútil ir en contra de las legiones romanas. Pero hay un dato que no puedo dejar de hablar, porque esto es muy importante, muy importante. Filón de Alejandría tenía un hermano, y ese hermano era uno de los hombres que manejaba más dinero, porque era el exarca, o sea, una persona que o bien cobraba los impuestos o manejaba dinero. Tanto es así que parece ser que había regalado oro para la puerta del templo de Jerusalén. Pero bueno, muy bien. El hermano de Filón de Alejandría era considerado un hombre muy importante por los romanos, un hombre con una gran autoridad. Pero ahora viene lo bueno de este asunto, que este señor tenía un hijo, y ese hijo era
el único general romano que ha existido. Eso es para, digamos, para hacer el cambio más radical de la visión que nos han querido mostrar la falsa historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque se ha callado eso, y esto existe. Yo siempre trabajo con cosas históricas, y lo podéis mirar en todos los sitios, buscarlo. Pues este señor se llamaba Tiberius Alexander, Tiberius Julius Alexander. Tiberio Julio Alexander era el general romano, pero un momento, no cualquiera. Cuando en el cerco de Jerusalén el Tito estaba rodeando Jerusalén, mandó a llamar a ese general judío para que viniera con 1 o 2 legiones. Es que es increíble esto. O sea, un general judío rodeó Jerusalén, y además le hicieron, era muy importante ese general, tanto que era el jefe del campamento de los soldados. Era de todas las legiones, era este general romano judío. Entonces, hay algo más, que este señor, antes de ser el general romano, que sería por el año 70, sabemos que por los años 40, 42, era gobernador, cójanse bien, señoras y señores, era gobernador en Jerusalén. Eso es increíble. Y en cambio, cuando los evangelios nos quieren hablar de cosas históricas, nos cuentan lo que les da la gana. Porque este hecho, ustedes comprenderán que es un hecho tan importante que se ha acallado, se ha querido eliminar. Porque esto lo explica, digamos, muchísimas cosas, creo yo. O sea que estaríamos en un cambio muy importante dentro de la visión histórica de lo que puso en marcha el Nuevo Testamento. Pues sí, además estamos hablando también de unos textos que han pasado tal vez por más de una mano. Es decir, tal vez estos textos forman parte de una tradición escolar que se ha ido de alguna forma añadiendo, ¿no?, unas visiones a otras, a nivel generacional incluso, porque estamos hablando que los textos no se establecieron, no se fijaron hasta el mediados del siglo IV después de Cristo, o sea que estamos hablando de unos 400 o unos 300 años de tejemenejes con el texto, e incluso pues se pueden ver que hay muchas contradicciones, ¿no? Incluso en el propio Evangelio se citan a los hermanos de Jesús, ¿eh? Es decir, en Mateo 12, 46, 50, Jesús mismo presenta a su madre y sus hermanos a los apóstoles y dice con el nombre Adelphoi, estos son mis hermanos. Es decir, ¿de qué estamos hablando, ¿no?, cuando están negando que María fuera, o que Jesús tuviera hermanos, y resulta que el propio Nuevo Testamento en Mateo lo pone en evidencia con la palabra Adelphoi, hermano? ¿Qué ocurre? Claro, aquí tenemos una cuestión. Cuando a partir del Concilio de Nicea se hace necesario que Jesús pase de ser un hombre muy especial, etcétera, a ser Dios hecho hombre, pues tienen que ir corriendo a arreglar estos evangelios sinópticos sobre todo, y se encuentran con que Jesús era un hombre, Jesús estaba casado, Jesús tenía hijos, Jesús tenía hermanos. ¿Y cómo lo arreglan? Claro, eso cuando ven toda la serie de evangelios que tienen en las manos, dicen, bueno, ¿qué ocurre aquí, no? Efectivamente, hemos dicho antes de que existen una serie de evangelios apócrifos, los que la Iglesia no quiere reconocer, porque evidentemente pues, no se ajustan a sus intereses y les estropearía todo el plan, y entonces estos no valen, los vamos a quemar. El propio Ireneo de León, este hombre, es una maravilla, porque aunque él se jactaba de que había quemado personalmente más de 300 manuscritos de estos gnósticos, una carta que le envió al obispo de Alejandría, yo he quemado más de 300. Bueno, luego, en sus libros, como este de Contra los herejes, explicaba lo que decían estos evangelios apócrifos. O sea, que decía el evangelio de Judas, el evangelio de Basílides, varios evangelios en los que nos están hablando precisamente de ese Jesús humano, y que ese sí que es histórico, que yo he dicho antes que estoy de acuerdo con Yogari en que no ha existido el Jesús artificial creado por el Imperio Romano,
por la religión oficial del Imperio Romano, por estos intereses políticos que él ha comentado muy bien, con todo detalle, pero eso no significa que no haya existido un Jesús histórico, humano, real, que sí que ha hecho, vamos a decir, ciertos prodigios, que ha llevado a cabo una serie de actitudes, que ahora entraremos, si quieres, en detalle, para ver, por ejemplo, que igual que tú has mencionado, que en el Evangelio de Mateos nos explica cómo Jesús presenta a sus hermanos ante sus discípulos, ante los seguidores y a su madre, hay otro Evangelio, bueno, en el mismo Marcos, creo que es el versículo 16, donde la nueva religión del imperio necesita dejar constancia de que Jesús ha elegido a su, vamos a decir, a su testaferro, ¿no? A quien le va a suceder en el cargo, y que no es otro que Pedro, Simón el pescador, que dice, tú ahora serás Pedro, y dice, y a ti, Pedro, sobre tus hombros o sobre tu cabeza, sobre esta piedra, descansará pues la iglesia. En Mateo 16 también. En Mateo 16. Esto es falso. ¿Y por qué es falso? Pues muy sencillo. Lo hicieron tan mal que se les ha visto el plumero. ¿Por qué lo digo? En los 3 evangelios sinópticos, que ya hemos comentado que eran copias, los originales no existen, todo, prácticamente todo, es idéntico. Y si todo es idéntico, ahora yo pregunto, ¿por qué este pasaje, que además es una especie de palimpsesto, es decir, que está sobrescrito en este capítulo sobre otro texto que parecía que había ya, no aparece en el Evangelio de Marcos, ni aparece en el Evangelio de Lucas, ni en el de Juan, por supuesto, solo en el de Mateos, porque necesitaban dejar constancia de este hecho a fin de que el poder patriarcal de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que sabemos que en aquel entonces era muy grande, querían de alguna forma dejar excluida a la mujer, como así hicieron y han hecho hasta hoy día, y para ello tenían que dejar a través de esta, vamos a decir, voluntad de Jesucristo, de decir, yo dejo a Pedro en mi lugar y a partir de ahora él es la cabeza visible, es el ministro de Dios, es quien va a perdonar los pecados, es quien va... Bueno, pues todo eso es falso hasta tal punto que vemos que solamente aparece en ese Evangelio de Mateos, además de una forma bastante burda, porque las personas que hayan podido tener acceso a él lo pueden corroborar, y nos está diciendo claramente cuál es la intención de, en este caso, de la Iglesia oficial del Imperio Romano, porque es a partir de esa fecha, es a partir del Concilio de Nicea cuando se empiezan a introducir estos cambios en una historia de un personaje que era humano, que tenía esposa, que era María Magdalena, y entraremos en ese tema, para demostrar a través de los personajes que sabemos sin duda que han existido, como es María Magdalena, porque hasta hoy día podemos encontrar pruebas físicas, evidencias, documentos, monumentos, sarcófagos, tumbas, iconografías, que nos demuestran que efectivamente esa persona, el personaje de María Magdalena, existió, que ese personaje fue la esposa de Jesús, fue la madre de sus descendientes, de sus hijos, y que yo personalmente, así lo he dicho en mis libros y lo repito, tanto en el legado de María Magdalena como en el triunfo de María Magdalena, donde aporto todas estas pruebas físicas, evidencias, es más fácil demostrar la existencia histórica de Jesús, de este Jesús, que no a través de los evangelios canónicos, porque estamos viendo que los evangelios canónicos están llenos de manipulaciones constantemente y contradicciones, como bien has dicho. Entonces, el Jesús histórico para mí sí que existió como persona, con su familia, con sus amigos, con sus seguidores, que por cierto no eran solo 12 apóstoles, los seguidores, porque la palabra apóstol viene del griego de apóstolos, que significa el enviado, y a veces los apóstoles fueron enviados, como decir, los enviados fueron enviados, ¿no? El apóstol es el enviado, ¿no? Las personas que Jesús dice, bueno, pues id a predicar la buena nueva, el mensaje. Claro, tenemos que ver que Jesús fue realmente una persona importante, aunque hay quien dice que no lo conocía casi nadie. Hombre, pues casi nadie no, porque él era amigo
de procurador de Galilea de Poncio Pilatos. Su familia tenía relación por los escritos que conocemos gnósticos, donde se habla que incluso llegó a cenar con Poncio Pilatos antes de ser crucificado, que su esposa Claudia Prócula, la esposa de Poncio Pilatos, conocía a María Magdalena. Sabemos que José de Arimatea, que era el tío de su madre María la Virgen, el hermano pequeño de Joaquín, era una especie de ministro de minas de los romanos y era el encargado de ir a las minas de Britania para traer hasta, en este caso, hasta Galilea y el Imperio Romano, pues plata, estaño, etcétera. Existen documentos, existen pruebas de que estos personajes realmente existieron. Lo que ya no estamos de acuerdo es con todo lo que nos ha dicho la Iglesia en estos evangelios. Por ejemplo, cuando Jesús es crucificado, lo es no porque él haya criticado, haya denunciado y acusado a los sacerdotes del templo de Jerusalén, que son unos corruptos, eran tan corruptos como los políticos corruptos que tenemos hoy día o más, y se dedicaban a vender animales viejos, casi ya medio muertos, a punto de morir, como si fuesen animales jóvenes, aptos para el sacrificio, a cambiar los denarios de oro de los romanos por la moneda del templo, que no tenía apenas valor. En fin, y bueno, ya tenemos los pasajes que nos habla también de Jesús cuando llega al templo de Jerusalén y la arma, ¿no?, a latigazos contra los mercaderes y tal. Bueno, aparte de las exageraciones que puedan haber o no, en estos capítulos lo que sí vemos es que a Jesús lo crucifican precisamente porque los judíos, o quizás esto, pues como había dicho Yogari antes, era la intención que tenían los romanos, de hacer ver que los buenos eran los romanos y los malos los judíos, ¿no?, para que los judíos de alguna forma se acogiesen a la cultura romana. Pues bien, dicen que los sacerdotes encargados del templo, que eran los fariseos, que por cierto, San Pablo era un fariseo romanizado, era un judío romanizado, era un fariseo, que hemos comentado, muy radical. Él, cuando antes comentaba Yogari que se cayó del caballo en Damasco, bueno, no fue en Damasco, porque a Damasco no, en todo caso sería el camino, una de las salidas de Jerusalén hacia Damasco, no sé si fue un caballo o un camello. Lo que está claro es que cuando él dice venciste Nazareno, esta frase que se la atañe a él, no se refería a Jesús que había nacido en Nazaret. Con el Jesús de Nazaret, Jesús no nació en Nazaret. Nazaret, efectivamente, como comentaba antes Yogari, seguramente no, posiblemente, casi con toda la seguridad, no existía como tal ciudad de Nazaret. Era un punto, era un lugar donde muchos años atrás incluso se llegaron a hacer rituales paganos, pero no se conocía como ciudad de Nazaret. Bueno, si tenemos que hacer caso a los evangelios, al de Mateo y a la Biblia, nos dice que Jesús, cuando nace, es camino de Belén. Por lo tanto, en todo caso, hubiese sido Jesús de Belén. Y no se menciona Jesús de Belén, sino Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús era un judío que pertenecía a una secta que se conocían como los nazarenos o nazaritas, entre cuyas peculiaridades más conocidas eran la de dejarse el pelo largo y la barba. Por eso, cuando Jesús es denunciado, es apresado por los miembros del Sanedrín, que son los judíos que gobiernan el templo y a los que Jesús les está denunciando y les resulta muy molesto, acuden primero a Herodes, que era el sátrapa impuesto por los romanos, era un indumeo, que era un enemigo de los judíos, por lo tanto no se podían ni tragar, para decir que tenía que arrestar a Jesús y ejecutarlo, ¿no? Pero claro, él no tiene capacidad, no tiene potestad de sentenciar a muerte a nadie, tiene que hacerlo el procurador romano, tiene que ir al procurador que está en este caso en Cesarea, que es Poncio Pilatos. Poncio Pilatos se niega, incluso llega a devolver a Jesús a Herodes, después de propinarle unos 40 latigazos, y este lo vuelve a mandar otra vez a Pilatos, y aquí ya con Caifás a la cabeza, el jefe del Sanedrín y otros sacerdotes, amenazan a Poncio Pilato y le dices, si tú no sentencias, no crucificas a Jesús, que él se ha autoerigido o se ha nombrado como el rey de los judíos,
y por lo tanto es enemigo de Roma, puesto que hemos comentado que Roma y los judíos pues estaban en continuos enfrentamientos y guerras, vamos a llamar al César Tiberio, que era el que entonces gobernaba, y le vamos a decir que te has negado y por lo tanto tu cabeza también estará en peligro. Es aquí cuando Poncio Pilato se ve en la tesitura de sentenciarlo a la cruz o no. Bueno, al final vemos que acaba siendo sentenciado a morir en la cruz, y en la cruz, si recordamos todos, aparece un letrero que dice INRI, que la traducción sería Jesús Nazareno, no porque haya nacido en Nazaret, sino porque era un judío perteneciente a esta secta de los nazaritas o nazareos, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Este sería el título que estaba encima de la cruz y que iba de alguna forma a justificar el hecho de que fuese crucificado. A partir de aquí, y ya digo, a partir de aquí voy muy rápido porque nos queda muy poco tiempo, vemos que María Magdalena, que era su esposa, que ya habíamos hablado en otros programas, creo que también aquí, en el que aparece en estos iconos que encuentro yo en Santes Creus, una serie de iconografías de María Magdalena embarazada, abrazada a la cruz, y que Jesús, aquí es donde en el pasaje que le dice, y tú, refiriéndose a su madre, dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, señalando a Juan Evangelista, y tu hijo, aquí tienes a tu madre. Ya dije en la otra ocasión que no era así, realmente lo que se le estaba es dirigiendo a su esposa, que eso sí que tiene sentido, decirle, mujer, estás embarazada, que está aquí con el hijo en el vientre, hijo de Jesús, dice, aquí tienes a tu hijo, y hijo, ahora tienes a tu madre. Y es cuando, además, previamente ya le dice, bueno, si ocurre todo esto, tienes que huir de Palestina, porque si han sentenciado a morir a un rey, a Jesús, como rey de los judíos, lógicamente al morir el rey, el hijo es el que hereda la corona y por lo tanto el que está en peligro de muerte, el hijo y la esposa y la madre. Y ese es el motivo que le obliga a que tenga que huir embarazada de Palestina, María Magdalena, y ahí tenemos documentación y tenemos porque aquí esto no tendría ningún beneficio el decirlo, y en cambio vemos cómo la Iglesia incluso hasta ese momento va reconociendo a María Magdalena, hasta antes del Concilio de Nicea, incluso se reconoce como el apóstol de los apóstoles, porque vemos que en la resurrección que se explica y tal, se le presenta a ella como la primera persona, en fin, y luego María Magdalena cuando huye lo hace, primero va hasta Egipto, aquí incluso recoge una serie de personas, va acompañada de 8 personas más, entre ellos José de Arimatea, Marta, etcétera, y cuando llega a una provincia romana que era la más alejada de las más alejadas, donde se podría encontrar en cierta seguridad, lo hace en el sur de Francia, en lo que se conoce como las Galias. Aquí en las Galias, en la provincia actual francesa, hay un pueblo que se conoce, ella llega a este pueblo que es Saintes-Maries de la Mer. Saintes-Maries de la Mer está en nombre dado precisamente por esto, por María Magdalena y los que llegaron con ella. Estuvo por aquella zona, cerca de Marsella, pues se supone que conviviendo y dando el mensaje de Jesús. Y cuando murió y fue enterrada en un pueblecito cercano que se conoce como Saint-Maximin. En Saint-Maximin existe una basílica actual con una cripta en el que hay un sarcófago de una sola pieza hecha de mármol, es un mármol con un granulado muy fino que solamente existe en una parte del mundo, que son las canteras imperiales del Mar de Mármara en Constantinopla. En el año 325 hacia el 400, cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana pasa a ser la religión oficial del imperio, es cuando se lleva a cabo el traslado de este mausoleo, de este sarcófago, desde este lugar, desde Constantinopla, a una provincia romana que está ahí perdida, en el sur de Francia, en Saint-Maximin. Evidentemente no era para custodiar el cuerpo de una prostituta, porque este personaje era muy importante, se necesitaba de una gran capacidad tanto económica como administrativa, como un poder administrativo, para llevar a cabo esta gran obra. Esta es para mí una de las piezas fundamentales, de las pruebas físicas reales más importantes que nos demuestran la existencia de María Magdalena, de su descendencia, y además, por lo tanto, al ser la esposa de Jesús, que hemos visto que hay evangelios apócrifos que nos hablan de ellos, como hemos mencionado anteriormente, el de Felipe,
Pues que Jesús es histórico sí que existió, pero ya vuelvo a repetir, no con todas las características divinas que luego, por necesidades de la religión imperial, se le atribuyeron. Este sería, porque sé que el tiempo aquí también es corto, Sí, este un sería resumen. mi resumen de las razones, que luego en otro momento podremos extendernos más, de por qué sí existió el Jesús histórico, Sí que pero existió, no pero... el Jesús que nos ha ofrecido la religión oficial del Imperio Romano. Claro, claro, que es un Jesús pues literario y claro, que está manipulado a conveniencia del imperio. Pero es curioso como dentro del mismo texto pues hay unas contradicciones que parecen insalvables, ¿no? Antes hemos hablado de que Galileo presenta a Pedro, o sea, de que Jesús presenta, digo el Galileo, porque también se le llamaba así, Jesús pues presenta a Pedro como pues el depositario de la futura iglesia, ¿no? Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, ¿eh? Jugando, haciendo pues un juego de palabras con el nombre Pedro y piedra, ¿no? Dices, y entonces ordenó a sus discípulos, bueno, entonces resulta que aquí es donde lo instituye, y es cuando dice el famoso, cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero justo a continuación, después de designar a Pedro como la piedra de la futura iglesia, y cuando anuncia que será muerto y resucitado, Pedro dice, no, no, por favor, eso no puede ser, ¿no? Un ataque de compasión, ¿no? Y de pena. Dice, no, 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 no digas eso, no digas eso. Y entonces Jesús se enfada con él y le dice unas palabras que no se suelen dar en las misas, ¿no? En las misas pues parece que solo ponen lo bonito, pero estas palabras nunca se dicen en la misa. Y estamos hablando de que a continuación, en el capítulo 16, versículos 23-24, le dice Jesús a Pedro, retírate de mí, Satanás, tú me sirves de escándalo, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y esto se lo dice a quien le acaba de instituir como el futuro comandador de la Iglesia. ¿Cómo se explica eso, doctor Yogari? Bueno, pues según mi posición, no hay contradicciones en los evangelios. ¿Por qué? Porque están copiando un modelo que es egipcio. En Egipto, pues cuando se habla del mito, por ejemplo, de Osiris, hay varias versiones. Y por lo tanto, para un egipcio lo que hay son yuxtaposiciones. Por lo tanto, si aquí miramos el Evangelio según las normas, digamos, orientales, pues entonces evidentemente que estamos aquí gastando muchísimo tiempo y libros, etcétera, pues intentando justificar esto, pues si no hay ningún problema. O sea, si uno conoce, por ejemplo, el Osiris, el mito de Osiris, pues verá que hay versiones distintas y algunas de ellas contradictorias. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante, es de saber, por ejemplo, dentro del mito, pues quién Osiris, en el momento en que Set, porque aquí el Satanás es el que digamos, tiene todas las cualidades de este Set, ¿no? La gente que sabe egiptología sabe que Set es el hermano de Osiris y es el que le traiciona, o sea, es la figura de Judas. Pues en el momento en que Set, dentro de la mitología, pues coge a Osiris en un segundo relato, que lo hace a pedazos, ¿verdad? Unos 14 pedazos, muy bien, y los esparce, etc. Y luego, ¿quién es el que va detrás de esos pedazos? Pues es Isis y Neftis, su hermana. Pero en cambio hay otra narración
que no es Isis y Nephthys, sino que es la madre Nut y el padre Geb, y por lo tanto... Sí, son diferentes versiones, pero son estamos hablando de distintas versiones. Aquí Pero estamos hablando de sí, dos versículos después. Para un egipcio no hay contradicciones en la vida, sino que todo es juxtaposiciones y hay esa visión y visión, etcétera, etcétera. De contradicciones hay muchísimas en la resurrección. Bueno, aquí no vamos a hablar de todas las contradicciones, pero si no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Esto es una prueba de que han copiado la mentalidad egipcia. Claro. O sea, no hay ningún problema. Pero ¿cómo es posible que ellos, de alguna manera, los católicos, durante cientos de años, han focalizado sus predicaciones en, bueno, pues en unos versículos que les ha interesado, y otros versículos parece pues que han quedado en el olvido, ¿no? Hay algunos versículos que resulta que nunca se recitan, claro, ¿no? evidente. Como este en el cual se le está diciendo a Pedro que tú eres Satanás, ¿no? Bueno, yo esto no lo he oído jamás en ninguna misa. Claro, evidentemente, ya lo has dicho muy bien. Cuando uno asiste a los oficios religiosos, pues se han escogido una serie de textos, lo mismo que en el Antiguo Testamento. Si se leyeran algunos pasajes del Antiguo Testamento, la gente saldría gritando de las iglesias diciendo esto es pornográfico, esto es terrible, esto es espantoso y esto está en la Biblia. O sea que... Claro, cuando manda que se exterminen a todos los infieles de tierra prometida sin dejar a embarazadas, ni a niños, ni a ancianos. Hay pasajes verdaderamente increíbles. Pero bueno, pues... O sea, estamos hablando de un genocidio que está, de alguna manera, oficializado por la teocracia israelita en esos momentos, y de alguna manera hay un genocidio, hay pruebas de que hubo un genocidio, de que la teocracia yavista o israelita ya empezó de base haciendo genocidios en la zona de Palestina, y bueno, y resulta que continúan haciéndolo 3000 años después, y resulta que aquí nadie pone freno a esto. La historia, y estamos hablando que sí, se hace y que se hace a través de uno, o sea, comandados, o de alguna forma con unos textos en la mano, es decir, se están creando genocidios que tienen como fuente de estos genocidios y de este mal un libro. Es decir, es un libro, tal vez la Biblia, el libro pues que ha provocado mayores muertes, mayores asesinatos de la historia de la humanidad. Sí, pero para... Entonces, ¿cómo se frena eso, doctor? Bueno, primeramente, ¿cómo se frena? Pues leyendo a Israel Finkelstein. O sea, yo creo que para el Antiguo Testamento las personas tendrían que leer el libro y los trabajos que ha hecho Israel Finkelstein. No sé si los conocen, pero Israel Finkelstein es un arqueólogo muy importante de la Universidad de Tel Aviv, y él ha demostrado clarísimamente que en el Antiguo Testamento no hay nada histórico. Vaya. O sea que el Antiguo Testamento, pues, no... En fin, se habla de Abraham. Se ha querido decir que Abraham estaba ya en los textos, digamos, de escritura iconográfica, pero yo estaba estudiando en la Universidad de Estrasburgo con una persona que estaba trabajando todos esos textos asirio-babilónicos, y me decía que para nada allí aparece Abraham ni nadie de nada. Hay algunas palabras que podrían parecerse, y entonces los que quieren hacernos creer cosas que no son, pues utilizan esto, pero científicamente nada. Israel Finkelstein ha demostrado por la arqueología que casi ninguno de los personajes que están en la Biblia del Antiguo Testamento han existido. Ni Moisés ha existido, porque es una fusión también de varios personajes. Uno de ellos está sacado, una parte de la historia de Sinué el egipcio ha sido utilizado para crear este personaje literario de Moisés. Incluso también de Sargón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este señor Israel Finkelstein lo hace a través de la arqueología, y entonces él demuestra que quizás sí que Salomón haya existido, pero no con esa gran grandeza ni nada de nada. O sea que estamos ante un constructo ficticio. El Antiguo Testamento pues es pura literatura. Por ejemplo, yo he tratado el libro de Jonás. El libro de Jonás es el primer intento que se hace que luego estará en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27-28 del viaje de San Pablo a Roma,
con el naufragio famoso, pues Jonás, todo el mundo recordará, bueno, eso de la ballena, que no habla de la ballena, sino de ese cetáceo. Pero bien, pues digamos, relato del libro del Antiguo Testamento, Jonás, está calcado del libro egipcio, del libro egipcio del náufrago. Todo el mundo hoy acepta que algunos de los salmos, sobre todo lo que hace referencia a los libros de la sabiduría, etcétera. Además, el libro de la sabiduría, hoy sabemos que está escrito el año menos 50 en Alejandría, ¿verdad? O sea que... un libro muy bonito, por cierto, sí, de la sabiduría. pues muchísimos egiptólogos tienen clarísimo que sin Egipto no se habría escrito pues el Antiguo Testamento, y os digo, tampoco el Nuevo. Bueno, o sea pero estamos hablando de un constructo sí, ficticio, pero que no obstante, sea histórico o no, sí. El hecho es que ha provocado 2000 años de genocidio pero religioso. Si ustedes van a una librería, verán que la gente compra las novelas. Todo el mundo sabe que las novelas pues Claro. no son históricas, pero es que nosotros no vivimos. Yo soy psicólogo y he estudiado que lo que nos gobierna no es el pensamiento, son los sentimientos. Y por lo tanto, esa historia de María Magdalena, estupendo, claro que sí. ¿Por qué no tiene que haber existido? Sí, es fantástico. Desde el punto de vista mío, digo del Nuevo Testamento, no del otro, del trabajo que está haciendo pues mi amigo. ¿Qué ocurre? Es un constructum literario, María Magdalena, hecho con una parte de Isis y después de la casta Susana. Si conocen el griego, pues toman el griego de la casta Susana y después toman el mito de Isis y los compaginan, y tenemos aquí esa figura de María Magdalena. Además, aprovecho la ocasión para decir que Magdala sí que existe en Egipto, en el Fayum. En el Fayum está Magdala. Y bueno, digamos que cuando Jesús está en el lago pues de Palestina, pues no, todo lo que está ocurriendo está en el lago del Fayum. Allí es donde está el dios Sok, que es el que se pasea por encima de las aguas del lago Fayum, y es el que da el pan y el pescado, como se relata en el Evangelio de San Juan. Sí. O sea, que estamos ante algo extraordinario, que es, ¿por qué? Porque la gente lo que quiere es ser engañada. Y disfrutamos con esas cosas y nos creemos lo que queremos, y ojalá hiciéramos eso, porque lo peor de todo es los enemigos, matarse, esas cosas que en nombre de Dios, tal como se apuntaba, si verdaderamente Dios, la idea de Dios resulta que ese sería el gran asesino de la historia, pues que venga Dios y lo vea. Claro, pero ¿cómo es posible entonces que una novela, ¿no? Como una novela como es la Biblia, o un conjunto de cuentos como es la Biblia, y seguramente es así, cómo es posible que este conjunto de cuentos se haya hecho pasar por verdadero? Que ahí está el problema, porque si la Biblia, un conjunto de cuentos, un conjunto de novelas, se hubiese presentado como tal, pues tal vez no hubiera habido ningún problema. El caso es que se ha presentado como algo real, se ha forzado a la gente a creer en ello, y si no se creía en ello, pues se ha exterminado a pueblos enteros, se ha quemado a pueblos enteros durante más de 1500 años, y eso es algo que no podemos olvidar. Es algo que como sociedad europea, y también en Sudamérica y en Centroamérica han sufrido el látigo del monoteísmo cristiano, pues no podemos olvidar, tenemos que denunciar y tenemos que luchar contra ello, contra la mentira que nos han hecho creer durante centurias. Entonces, ¿cómo se puede dar carpetazo a todo esto? ¿Cómo se puede dar carpetazo a esta novela que se nos ha hecho creer, se nos ha hecho pasar como algo real? ¿Cómo damos carpetazo? ¿Cómo salvamos esto? Vamos a ver. Yo entiendo la postura de mi amigo Yogari, y ya te digo, entiendo porque hemos comentado de que se ha manipulado los evangelios. Claro, eso por supuesto. Claro, pero el que se haya manipulado no significa que todo sea falso. Claro, o sea, ni todo falso ni todo verdadero, ¿no? Sí, Vamos sabemos a ver, que, claro, la hay mejor algún manera de trasfondo, ¿no? meter una mentira para engañar a la mayor cantidad de gente es mezclarla con partes de verdad. Ajá. Entonces, yo vuelvo a repetir que Jesús
existió históricamente como un ser humano, como una persona, con una serie de cuestiones que nos salvarían, que María Magdalena no solamente existió, porque lo vemos también en los pasajes, sino en las tradiciones, y porque existe una prueba física, que es su propio cuerpo, que fue enterrado ahí, que fue custodiado inicialmente por unos monjes, los casianos, luego se descubrió, y hasta la Revolución Francesa estuvo en esta cripta, en este mausoleo, ¿no? Por lo tanto, hay pruebas físicas, ¿no? Entonces, de esa mezcla que Claro, se ha hecho, entonces, ¿cómo salimos de ahí? bueno, pues claro, se han utilizado, tú al principio has presentado, decías que había un periodista italiano que había denunciado porque se había utilizado la imagen, la figura de una persona Ajá. para todo este beneficio. Efectivamente, es que Jesús sí que existió. Lo que luego, todo lo que se ha ido, cuando mencionabas lo de Pedro y sobre ti descansa esta piedra, es que Pedro no era ni siquiera, no era un apóstol, un pescador, como se dice en el Evangelio, era su guardaespaldas. Yo en mi libro lo explico y doy las razones y además el análisis de todo lo que se dice en este pasaje. Por ¿Y eso por qué cuando luego lo le van, llama a Satanás? ¿Por qué luego le llama a Satanás? precisamente No lo entiendo porque eso. se introduce ese pasaje, ese versículo en el que se le da a Pedro esa facultad de ser el representante, como se añade allá, Ah, vale. como es un añadido encima, que No es lo que yo encaja. comentaba, claro, el resto no encaja con lo que acaba de decir. Claro. Y si vamos en ese mismo evangelio, vemos que incluso Pedro, Simón, le está diciendo a Jesús, Maestro, no vayas a Jerusalén, que ya el día de Ramos, porque ya viste lo que pasó, porque hay judíos que le querían matar a Jesús. Jesús todos los judíos no lo seguían y estaban de acuerdo. ¿No? Entonces, él le avisa, ¿no? Porque él era su guardaespaldas. Y cuando le van a apresar a Jesús en el Monte de los Olivos, Pedro saca la espada, le corta la oreja, porque se ha quedado dormido, porque no ha cumplido con su obligación, que es la de vigilar a su Señor. O La sea de que en los custodiar. textos hay una mezcla Hay una mezcla de verdad verdades y y de mentiras. Y se quiere dirigir precisamente al interés, que es el poder, en este caso, de la Iglesia, que forma parte del Estado. En el momento que la Iglesia Católica es aceptada como religión oficial del Imperio, forma parte del Estado. Entonces, aquí está la clave de todo lo que gira en torno a eso. Luego la cuestión de la fe es otra cosa muy distinta. Cada persona puede tener fe en lo que quiera. Cuando se te inculca desde pequeñito, desde que vas al colegio, y más en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ¿no? Que ya desde que vas al colegio te empiezan a hablar de Dios con un señor mayor de pelo blanco, barba, con una serie empiezan a personalizar todo. Claro, es muy difícil. Tú dices, dar carpetazo. Es muy difícil a una persona de 60, 70 años decirle ahora que le han estado engañando y manipulando durante toda su vida. ¿Y para las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones ya, gracias a Dios, van a vivir con una libertad mayor. O sea que hay esperanza. Y podrán, claro, esto tiene que ser un proceso lento, no se puede cambiar de un día para otro. Vale. Vale, pues hombre, yo me quedo con esto, que hay esperanza, de cambio, hay esperanza de que vamos a dejar el monoteísmo artificial a un lado y tal vez es posible que volvamos a esas religiones auténticas que son las de la naturaleza, las del respeto mutuo, la tolerancia a los pueblos, a las diversas culturas y tradiciones y a los diversos dioses de cada pago, de cada lugar. Bueno, yo quisiera simplemente decir que la espiritualidad del Nuevo Testamento no hay que dejarla perder. Si yo ya he manifestado aquí que al fin y al cabo este Jesús histórico y el Jesús del Nuevo Testamento, como hay, digamos, una diferencia tan grande, lo dejo aparte. Pero en cambio yo puedo decir, afirmando claramente que yo creo que Jesús no ha existido, y yo creo en todo lo que se dice de Jesús en cuanto fuerza vital para uno. O sea que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que han construido a ese personaje con la flor innata de la gran espiritualidad egipcia. Y por lo tanto, hemos de interiorizar esa gran espiritualidad. ¿Qué se dice en la teología egipcia? De que todos los hombres son creados a imagen de Dios. Esto es importantísimo. Esto es capital. ¿No? Si comprendiésemos esto, pues esto no lo podemos dejar, no lo podemos dar un bandazo, al contrario. Si leemos en la gran espiritualidad egipcia de que hay que dar pan al que tiene hambre, de vestir al desnudo,
y dice, y dar una barca al que tiene que pasar el río, etcétera, etcétera. Claro. O sea, Pero eso ya se ha dicho en todas las culturas antiguas antes de Jesucristo. Yo creo que eso, pues, en eso estaban de acuerdo todas las culturas ancestrales, pues, no es ninguna novedad pues entonces del texto evangélico. hemos de coger lo que precisamente es válido pero que no esté mezclado con lo malo, porque claro, también hay textos donde te dice a todos los infieles que ardan por siempre en el fuego. Entonces, claro, cuando se mezclan, cuando en un texto se mezclan cosas buenas y malas, el texto pues tal vez se ha estropeado, ¿no? Es que evidentemente en Egipto existe la segunda muerte, claro. Y por lo tanto eso de ir al infierno y tal, el infierno es egipcio, es una invención egipcia. O sea que el cristianismo, lo que está en el Nuevo Testamento, yo creo que el 90% pues viene es aprovechable. Es aprovechable. Y hay muchas cosas de esta gran espiritualidad que no podemos, la hemos de practicar. Bueno, pues sigamos practicándolo y sigamos, pues, de alguna manera dando pábulo a que la gente, pues, que haya fundamentalistas. Siempre los va a haber, sobre todo cuando, pues, en una religión se le da alas o tiene las puertas abiertas a ello. De todas formas, las opiniones, pues, son libres y desde aquí ponemos ya fin y sí que damos carpetazo a el primer debate, a este debate de hoy, y hasta la próxima, telespectadores de Ciencia y Espíritu Televisión. Y muchas gracias a los invitados de hoy, Yugari Pujol y José Luis Jiménez. Hasta la próxima. Muchas gracias. A ti, muy bien.